tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirino. Es un gusto, como siempre, y un compromiso acompañarles cada día. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios santo! ¡Porca puttana! Tristemente, esta es la imagen del día. Ocurrió en Italia, donde un puente vehicular colapsó cuando decenas de carros lo atravesaban. La estructura atraviesa la ciudad portuaria de Génova y tenía una altura de 90 metros. Los equipos de rescate trabajan contrarreloj para tratar de hallar sobrevivientes bajo los escombros de la estructura. El puente formaba parte de una autopista que pasa cerca de la ciudad portuaria de Génova, como hemos mencionado. Hay al menos 35 personas fallecidas, aunque la cifra de víctimas podría seguir aumentando con el paso de las horas. La estructura se derrumbó sobre varias residencias. Cuando son las 5 o 6 minutos en la costa este de los Estados Unidos, revisamos la agenda informativa del día. Es noticia en Londres, donde un carro se estrelló contra el Parlamento británico, arrollando a varios peatones y ciclistas a su paso. Hay al menos 3 personas heridas. El conductor del vehículo fue detenido. Las autoridades han calificado el hecho como un acto terrorista. La amenaza en Reino Unido se mantiene severa luego del arrollamiento masivo registrado este martes en la entrada del Parlamento británico, que dejó 3 personas heridas. Así lo informó la primera ministra Theresa May, quien se solidarizó con las víctimas e instó a los residentes de la capital británica a permanecer vigilantes. Mis pensamientos están con todas las personas que resultaron heridas en este incidente en Westminster y mi agradecimiento con los servicios de emergencia por la respuesta que tuvieron con valentía y responsabilidad. Al llamado de May también se sumó el alcalde de la ciudad, quien condenó el incidente, que ya fue calificado por las autoridades como un ataque terrorista. Estoy seguro de que los servicios policiales, nuestra seguridad, los equipos de emergencia, todos estamos haciendo todo lo posible por mantener la ciudad segura. Momentos de angustia, incertidumbre y temor vivieron los londinenses este martes. A las 7:37 de la mañana, hora local, un hombre afroamericano de más de 20 años y cuya identidad no ha sido revelada, estrelló su auto a toda velocidad contra la barrera de seguridad que custodia el Palacio de Westminster. La pronta acción de las autoridades permitió el arresto del conductor del vehículo y que se minimizaran los daños. El agresor está siendo acusado de sospecha de ofensas terroristas. Testigos del hecho aseguraron que la acción fue premeditada. Recordaron el horror que vivieron en marzo del año pasado, cuando el autodenominado Estado Islámico se reivindicó la autoría del atentado al Palacio de Westminster, que cobró la vida de 5 personas. El agresor arrolló a los peatones con su camioneta y luego atacó con un cuchillo a los agentes que vigilaban el recinto. Los efectivos de seguridad han advertido que la presencia de uniformados en las calles y los cierres de algunas avenidas para garantizar el bienestar de los residentes de Londres. Es noticia la Conferencia Episcopal de Chile. La Fiscalía y la Policía de Investigaciones han allanado la sede de la Congregación Marista por los casos de abuso sexual al interior de la Iglesia Católica. El Ministerio Público confirmó la incautación de documentos e información clave en causas que involucran a religiosos en presunto cometimiento de delitos. Juan Pablo Monsalve tiene el informe. A primera hora de este martes comenzaron las diligencias por parte de la Fiscalía en la Conferencia Episcopal de Chile. El objetivo, obtener información clave en las investigaciones que adelantan por casos de abuso sexual al interior de la Iglesia Católica. Dentro del procedimiento adelantado por las autoridades también se incluyó el allanamiento a la sede de la Congregación Marista, donde al menos 20 personas denuncian haber sido abusadas. Estamos solamente dando cumplimiento a instrucciones del fiscal, levantamiento de información, que sea un aporte a la investigación que estamos llevando, tanto documental, contabilidad o de informática. Y vamos a seguir trabajando y buscando información que sea un aporte para nuestra investigación. Por su parte, Alejandro Peña, abogado de la Congregación Marista, aseguró que la diligencia se desarrolló sin contratiempos.
Nuestros mandantes han pedido extrema celeridad en que esto se esclarezca y se sancione en caso de existir hechos delictuales, se sancione a los responsables. El Ministerio Público además confirmó que la Cancillería chilena entregó al Vaticano la solicitud de la Fiscalía para obtener los expedientes canónicos que involucran a clérigos chilenos investigados por abusos sexuales y el informe además que elaboró el arzobispo de Malta, Charles Cicluna. Las autoridades en Chile han confirmado que continuarán avanzando con este tipo de diligencias, esto con el objetivo de recopilar todos los antecedentes necesarios para realizar las imputaciones de cargos. Esta es la información que podemos entregarles a esta hora desde Santiago de Chile. Continúen ustedes con más en el programa La Tarde de NTN 24. Y hablando de allanamientos, es noticia argentina, donde efectivos de la Policía Federal allanaron 2 apartamentos del edificio donde la expresidenta Cristina Fernández posee un inmueble. Se trata del lugar que utiliza la exmandataria cuando está de paso en Buenos Aires. Los agentes no pudieron ingresar al departamento de la actual senadora, ya que está protegido por el fuero parlamentario. El procedimiento se realiza en medio de la investigación por presunto pago de sobornos durante el gobierno de Fernández. NTN 24, en el lugar de la noticia, con Federico Juanto. Hola, ¿qué tal amigos de La Tarde? Hay mucho movimiento aquí en el barrio porteño de Recoleta, claro, porque a mis espaldas se encuentra el edificio de Cristina Fernández de Kirchner. En el día de ayer por la noche fue allanado el primero y cuarto piso de este edificio, perteneciente a Cristóbal López, esos departamentos. Claro, Cristóbal López es un empresario que está en estos momentos detenidos también por lavado de dinero y coimas durante el gobierno kirchnerista, muy vinculado al matrimonio Kirchner. En el quinto piso de este edificio vive Cristina Fernández y también está pedido el allanamiento de ese departamento. Claro, esto lo tiene que definir todavía el Parlamento si autoriza o no el pedido del juez Bonadío, teniendo en cuenta que la senadora nacional Cristina Fernández por el momento tiene fueros. El allanamiento dispuesto por el magistrado federal en el edificio donde vive Cristina Fernández se dio en el marco de la causa que investiga sobornos en la obra pública durante el gobierno kirchnerista. Los allanamientos fueron en el primero y cuarto piso. Según las pruebas en poder del juez, a ese edificio llegaban los bolsos con dineros pertenecientes a las coimas cobradas a empresarios de la construcción a quienes se le habían adjudicado obras públicas. El abogado de Cristina Fernández, Gregorio Dalbón, calificó el allanamiento como un circo mediático. En cuanto a la causa que estamos hablando, a Cristina no le afecta, no hay absolutamente ningún tipo de vinculación directa que tenga que ver ella con bolsos, con coimas, con retornos. No tiene absolutamente ningún tipo de vinculación. Aquí hay empresarios que se han autodenominado coimeros para tratar de eludir la acción de la justicia, porque en realidad lo que dijeron es que fue plata dada para campaña. Eso lo quita del delito de cohecho y lo coloca en otro delito que tiene que ver con el aporte trucho, sin recibo a una campaña electoral. Por los fueros de senadora, los uniformados no pudieron ingresar en el departamento de la ex jefa de Estado. Mañana va a haber una nueva sesión en el Senado. Ahí los congresistas van a tener que definir si aprueban o no el pedido de allanamiento del juez Claudio Bonadío a este departamento, el quinto piso donde vive Cristina Fernández de Kirchner, quien está siendo investigada en la causa de coimas en la obra pública durante su gestión y también la gestión del fallecido marido de Cristina Fernández, Néstor Kirchner. Desde Buenos Aires, esta es toda la información. Continuamos con ustedes en el Centro Internacional de Noticias. Hasta luego. Gracias a Federico Juanto por la información. Hacemos una primera pausa en el programa y regresamos en breve con más información. Hay que revisar el accidente que hoy se presentó lamentablemente también en Ecuador. Ver qué pasa con el problema de la gasolina en Venezuela. Y vamos a revisar también en la próxima parte unas encuestas hechas en relación a las circunstancias y a la situación venezolana. Ya venimos.
Ya regresamos con... Continuamos con más. Ecuador, 24 personas perdieron la vida en un accidente de tránsito. Un autobús volcó en una carretera cerca de la ciudad de Quito. Entre los pasajeros habían venezolanos y colombianos. El vehículo había salido de territorio colombiano con destino a la capital ecuatoriana. Las autoridades investigan los hechos para determinar las causas de la tragedia. NTN 24, en el lugar de la noticia, con Jean-Paul Bardellini. Jean-Paul, buena tarde. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. En realidad es una tragedia la que se ha dado acá en el kilómetro 8,5 de la vía Quito-Papayacta en el barrio de Cochauco. Como ustedes pueden ver, ahí está el bus de servicio de turismo que venía desde Colombia con un número aún no determinado oficial de víctimas, porque este vehículo habría estado recogiendo personas, sobre todo migrantes venezolanos que estaban cruzando la frontera caminando en la vía en horas de la madrugada, y por eso es que todavía se está cotejando el número exacto de víctimas mortales y heridos que están siendo atendidos en al menos 4 casas asistenciales de salud acá en Ecuador. Hasta el momento las autoridades intentan determinar cuál es la causa de este accidente, ya que esta unidad de transporte venía teniendo varios impactos, al menos 3 kilómetros más arriba. Primero se habría golpeado contra la peña, después arrolló a un vehículo, matando de contado a 2 niños ecuatorianos y a su madre, quien murió minutos después en el hospital, mientras su padre en este momento se encuentra en cuidados intensivos con pronóstico reservado. Y finalmente, acá, en este barrio, en esta localidad, el vehículo impactó con 3 viviendas, una de ellas quedó inhabitable. Pocos minutos antes de las 3 de esta madrugada, un estruendo despertó a los vecinos de Chocauco, en la carretera Quito-Papayacta. Creían que era un terremoto, pero luego se dieron cuenta que un bus había impactado en su casa. Por suerte, dicen, solo destrozó los locales comerciales, donde doña María y su familia trabajan vendiendo legumbres. Con eso vivimos. Nosotros vendemos aquí lo que madura en la zona, un poco. O sea, si esto era de día, ustedes hubieran estado vendiendo. Nosotros sí, nos moríamos ahí. Pero lo que vieron después fue una catástrofe. Cuando este bus de turismo, que salió desde Neiva, Colombia, con 33 pasajeros, terminó así, volcando luego de impactar con 3 viviendas, las que frenaron su carrera fatal. Y es que 2 kilómetros antes, el vehículo embistió a un auto en el que murieron sus 4 ocupantes. En los 2 siniestros que podemos nosotros observar tenemos 24 fallecidos, 18 personas heridas. Pero la cifra de víctimas crece y está en investigación. Versiones de algunos testigos determinan que en el trayecto caminaban migrantes venezolanos. Habrá que confirmar esta información y le subieron al bus. Entonces habrá que determinar exactamente el número de cuáles son, ¿no? Y es que precisamente una de las últimas víctimas mortales se cree sería venezolana, aunque no ha podido ser identificada. De aproximadamente 30 años de edad, que llegó con amputación traumática de las manos y un traumatismo cráneoencefálico severo. Esta paciente lamentablemente falleció. ¿De ella se tiene algún dato, nombre, nacionalidad, algo? No, desconocemos absolutamente todo. Hasta el momento se han atendido en 4 hospitales a 22 heridos, 6 ecuatorianos, 13 colombianos y 3 venezolanos, cuyos nombres ya han sido entregados a sus embajadas. Eso mientras la policía de tránsito cree que esa tragedia se debe a una pérdida de frenos, ya que se encontró a 3 kilómetros del lugar huellas de que el bus habría impactado primero contra la montaña antes de embestir al vehículo liviano. Esto nos da una idea, una hipótesis que tal vez el conductor estuvo frente a una pérdida del control físico del vehículo. Ya las pericias técnicas mecánicas de la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito serán las encargadas de determinar qué tipo de daños mecánicos, si fueron previsibles o imprevisibles, y en qué tipo de sistema fueron los que intervinieron. Y tal vez eso explique la violencia de este accidente, que además dejó inhabitable la casa de Luis. ¿Quién va a responder en eso? Porque hablamos con la fiscalía, dice que esperemos. Pregunta que no tiene respuesta, mas esperan que por lo menos esta vez las autoridades hagan algo para evitar más víctimas en una carretera famosa en Ecuador por su peligrosidad. Siempre, señora, aquí hay vidas humanas que sin pensar se va
muriendo porque mucha velocidad de los carros. Del tránsito, que nos ayuden algo, que bajen la velocidad, que pongan algún control por arriba o aquí también. Así entonces, el servicio de la Policía Nacional y el municipio de Quito están coordinando con las embajadas de Venezuela y Colombia para poder entregar información a los familiares de quienes lamentablemente han perdido su vida o han resultado heridos en esta tragedia. Esa es la información que tenemos desde el kilómetro 8 de la vía Quito-Papayacta. A esta hora ustedes van a continuar con más de la tarde. Hasta pronto. Es noticia el aumento de los precios de la gasolina en Venezuela, lo que ha originado preocupación entre los venezolanos. Esta medida ha sido anunciada en las últimas horas por el gobierno de Nicolás Maduro. El carnet de la patria es sumamente grave porque uno podría pensar un subsidio a la gasolina, basado en razones socioeconómicas, del distinto nivel de vida de la gente, la capacidad de compra de la gente. Esto es un subsidio basado en razones políticas, ideológicas y partidistas. Y están buscando pues nuevamente humillar a la población usando esto. El contrabando lo hace el mismo gobierno con funcionarios civiles y militares del gobierno. Más nadie puede pasar una gandola de gasolina por la frontera de Colombia si no está auspiciado desde el mismo gobierno. Ahora, del máximo proteccionismo pasamos al máximo neoliberalismo salvaje. Miren, este paquete criminal que está aplicando el gobierno de Nicolás Maduro es terrible por lo siguiente. Tendrá enormes consecuencias sociales. Muchos venezolanos van a ver cómo a partir del 20, con la implementación del nuevo cono, la subida de precios de todos los productos será brutal. Acá tengo un carnet de la patria porque yo me considero 100% venezolano. Este gobierno lo que tiene que hacer es dejar la regaladera a Cuba, el petróleo a Cuba, a Rusia, y de estar mal desperdiciando tanta plata para que nosotros venezolanos podamos vivir otra vez la vida que ya no antes. Cuando son las 4:24 minutos en Quito, en medio de la crisis política y social por la que está atravesando Venezuela, vale la pena revisar la percepción de la opinión pública a través de las encuestas que se han conocido estos últimos días. Revisemos, por ejemplo, Meganálisis, hecha con una muestra de 1.150 personas, un margen de error estimado en el 3,2% y un nivel de confianza del 97%. El primer cuadro. Al ser interrogados, ¿cómo califica el anuncio del presidente Maduro en cuanto al tema de la compra de gasolina con el carnet de la patria? Una primera opción, como una medida acertada y necesaria. Una segunda opción, como una locura, pues raciona la gasolina y traerá más crisis. 73,4% dice que es una locura y 16,5% lo considera una medida acertada y necesaria. 10% no sabe, no responde. Este estudio también proyectó que 83,8% de los venezolanos desea que Nicolás Maduro abandone el poder frente a un 13,5% que no quiere que lo deje. Cuando se pregunta qué creen que deberían hacer las Fuerzas Armadas por el bienestar y el futuro de los venezolanos, convencer a Maduro de que se vaya, responde un 81,7%. Y seguir actuando como hasta ahora, un 14,1%. En este reciente estudio de Meganálisis también se preguntó sobre la percepción de los líderes opositores que deberían encabezar los movimientos que puedan sustituir a la MUD, por ejemplo. María Corina Machado cuenta con el 40,7% de aprobación, que por primera vez la muestra en las encuestas en este primer lugar. 11,1% está Lorenzo Mendoza y Leopoldo López en tercer lugar con el 7,0%. Vemos también a Antonio Ledesma, 5,1%. Estos son los 4 primeros lugares. Revisemos ahora otra de las encuestadoras que ha publicado recientemente, ERCON Consultores. Usó una muestra de 1.200 electores, un margen de error admisible de 2,8% y un nivel de confianza de 90%.
A los encuestados se les pregunta, ¿usted se define como Nini? 43,8%, opositor 34,8% y oficialista 16,8%. Al preguntarle por las opciones para salir de la crisis política, ¿cuál debería ser la opción? La mayor parte de los encuestados respondió unidad y más unidad, 67,7%. La crisis política se ataca con más revolución, 15,7%. Y reanudar el diálogo gobierno-oposición, 13,2%. ¿Cómo valora el trabajo que viene haciendo, o cómo se valora el trabajo que vienen haciendo diputados de la Asamblea Nacional y la Asamblea Constituyente? Negativo 64,4%, positivo 26,5%. Según la opinión de los encuestadores, los líderes políticos que más trabajan por el cambio en este momento son María Corina Machado con un 21,3%, Nicolás Maduro con un 19,3%, Henry Ramos Alup con un 7,3% y Julio Borges 3,2%. Si las elecciones fuesen hoy o fuesen convocadas nuevamente, ¿por quién votaría? María Corina Machado, 20,3%, Nicolás Maduro, 17,6%, Lorenzo Mendoza, 11,3%. Finalmente, en la tendencia histórica y la intención del voto presidencial, María Corina Machado ha venido creciendo, como se nota en la curva que se ve en pantalla. ¿Qué factores han incidido para esto? Quiero saludar a nuestro próximo invitado. Está con nosotros Marcos Hernández, sociólogo y director de la empresa Ercon Consultores. Bienvenido, gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Bueno, buenas tardes, Diana. Para nosotros, la gente de Ercon Consultores, es un placer socializar estos temas. Marcos, yo comenzaría preguntándote, ¿es la primera vez que María Corina Machado ocupa el primer lugar en las encuestas, tanto en intención de voto como en aprobación sobre otros líderes de la política venezolana? ¿A qué se debe este crecimiento importante de la coordinadora de 20 Venezuela? Sí, podemos decir de manera de la tendencia histórica, los líderes de un momento histórico, valga la redundancia, se inicia con Enrique Capriles, luego toma ese liderazgo el señor López, luego toma en el ranking en primer lugar el señor Henry Ramos Alup y ahora emerge María Corina Machado con mucha fuerza. ¿Pero por qué María Corina Machado? Primero, que está corriendo sola prácticamente en el escenario político nacional, porque los demás candidatos de una u otra manera están muy discretos o han tenido una postura algo contradictoria, algo que la gente está valorando, la gente está, digamos, entiende y está apoyando a la señora María Corina, es porque ha mantenido un solo discurso sin contradicciones. Y esto, por supuesto, le ha dado una fortaleza dentro de sus aspiraciones, no solo para mantenerse como la primera mujer dentro de un liderazgo, sino como la máxima líder de la oposición venezolana y con una intención muy positiva en un escenario hipotético, teórico, presidencial. María Corina Machado viene con un discurso bastante frontal, un discurso honesto, y la gente anda en busca de eso, un nuevo liderazgo. En fin, la gente comienza, las personas, el pueblo venezolano anda en busca de un liderazgo fresco, motivador, que lo haga ver la luz al final del túnel. Y creo que todas estas caracterizaciones las tiene María Corina Machado en este momento histórico, y por eso ella está siendo, digamos, beneficiada con esa intención y por supuesto esa confianza que le está dando el electorado venezolano, que no quiere saber nada o muy poco sobre la política, porque aquí el gran problema, como tú bien lo sabes, es el hambre, es la hiperinflación, digamos, ese es el día a día de los venezolanos, ¿no? Y la política la tienen un poco apartada, pero sin embargo están valorando a María Corina Machado en nuestro trabajo con un 20% en intención de voto, y también es beneficiada con el liderazgo en cuanto a un 21%, es bien valorada, ¿no? Y esto, ahora, por supuesto, nos deja... Sí. Te interrumpo porque
Es decir, la coherencia en el discurso de María Corina a lo largo de todo este tiempo, entiendo que es un factor que valoran los venezolanos. Sin embargo, Marcos, siempre se dijo, por ejemplo, que a María Corina le faltaba un contacto real con la gente. Si tomamos en cuenta los números que estoy viendo, ¿eso fue superado? Es decir, en medio de toda esta crisis que vive Venezuela, las constantes giras que María Corina realiza, que valga la pena decir que María Corina no puede viajar en avión, tiene prohibido viajar en avión en líneas comerciales en Venezuela, tiene que hacerlo en vehículo, por tierra. Así se traslada de un lugar a otro en Venezuela, cuando no trancan las autopistas para que no pase. Pero quiero insistirte en este punto porque fue siempre una crítica que se hizo. Es decir, que a María Corina le faltaba ese contacto directo o que la gente no la percibía como realmente preocupada por sus problemas. Sí, María Corina todavía su liderazgo está en un proceso de configuración, ¿no? Porque la gente comienza a valorar, la gente está buscando un liderazgo, como dije anteriormente, fresco, nuevo. Y por supuesto también María Corina está recogiendo algunos de sus frutos, de su fuerte trabajo del día a día en cuanto a mantenido una postura coherente durante un tiempo, mientras los otros líderes nacionales han entrado dentro de unas dimensiones de sus narrativas contradictorias y que la gente también viene interpelando. Y por supuesto, la más beneficiada de todas ha sido María Corina, pero es interesante, hay un hallazgo de que su liderazgo viene configurándose y por supuesto viene subiendo, ¿no? No tiene un techo porque su rechazo es algo mínimo. La gente comienza a valorar la única, ¿no? Una de sus amenazas pudiese ser inclusive la cultura del venezolano, que pudiese ser un poco machista. Sin embargo, la gente está entrando en una comprensión de que debe de buscar un liderazgo, sea masculino o sea femenino, y ahí está María Corina hoy como la máxima líder política en el país. Creo que ella debe mantenerse por un buen tiempo o tiende a crecer porque los números siguen dándonos una comprensión de que es un liderazgo que comienza a desarrollarse, y no solo a desarrollarse, sino a potenciarse dentro del escenario político nacional, incluso en la intención del voto presidencial. Ahora, me llama la atención, por ejemplo, en la percepción del venezolano en general de los problemas. Cuando vemos cómo se define el encuestado, me llama la atención que un 43,8% de los venezolanos puedan definirse como ni aquí ni allá. No alineados, sí. Esos no alineados es allí donde tiene fortaleza la señora María Corina Machado, porque esa es la gente que comienza a interpelar radicalmente a los políticos tradicionales o a los políticos que no le han dado, me refiero a los de la oposición, a los que no le han dado una respuesta, digamos, positiva, una respuesta con esperanza, y es allí donde captura la señora María Corina Machado ese electorado. Por supuesto que en la política todo es dinámico y cambiante, no obstante, pues, ella está emergiendo dentro de un proceso bastante complejo como es la situación política, económica, social en el país. Y esos no alineados son los que apoyaron en un momento a Capriles, apoyaron al señor López, apoyaron al señor Ramón, y ahora lo están haciendo en gran mayoría la señora María Corina Machado. Es decir, según estos números, María Corina estaría en un primer lugar de aceptación con 21,3%, seguida de Nicolás Maduro con un 19,3%, que es más o menos el voto duro que siempre se le ha calculado a Maduro, entre un 19, un 20, 21%. Sí, es allí donde se mueven, eso es lo que nosotros estamos llamando los estoicos. Lo que lo haga bien o lo haga mal son los tarifados, los que siempre van a decir Maduro, bien o mal. Y por supuesto, con esa cantidad de votos ellos aprendieron a ganar elecciones a través de fraude, trampa. Pero si aquí se emergiera un escenario bastante claro, honesto, y las elecciones fueran mañana, sin duda la presidenta de la República fuera la señora María Corina Machado, según los números que estamos viendo, incluso desplazando a liderazgos históricos. Pero la situación, por supuesto, que también todo depende de donde están los otros hallazgos. La gente opina en un 67% que la frase debe ser unidad, unidad, unidad y más unidad. De ahí depende todo el éxito para lograr un triunfo contundente en un escenario de elecciones presidenciales que por ahora se ven difíciles.
Lamentablemente, la unidad que solicitan los venezolanos es lo que pareciera que nunca logra concretarse dentro de los diferentes factores que la forman, Marcos. Sí. Por supuesto que dentro del escenario complejo, dentro de las contradicciones, siempre va a haber espacio para lograr los cambios y eso va a depender, por supuesto, de una construcción que puedan hacer los líderes opositores y dejar a un lado la rencilla, dejar a un lado las aspiraciones y por lo tanto deberían de no solo construir, sino de reconstruir, ir a la calle y buscar de nuevo esa confianza de la mayoría de los venezolanos que en un 80% dicen Maduro, vete ya. Y ese 80% está allí y ese 80% es el que está interpelando a la MUTA, al Frente Amplio, porque no ven acciones, sino están viendo mucho discurso y la gente ya se cansó de escuchar discursos. La gente quiere acciones, la gente quiere cambio, la gente quiere ver algo más allá y palabras que ya no quisieran escuchar, como es la palabra diálogo. De todos estos escenarios, lo posible es, y lo recomendable es que la oposición en este caso se una, porque de allí depende todos los cambios que puedan ocurrir en Venezuela y por supuesto el éxito de la oposición venezolana. Quiero agradecer a Marcos Hernández, sociólogo, director de la empresa Elcon Consultores, por estar con nosotros en la tarde de hoy. Gracias, Marco. Siempre a tu orden. Muy buena tarde. Vamos a la pausa. Al regreso vamos a hacer un recorrido por las noticias más importantes en la Unión Americana el día de hoy. Ya venimos. Ya regresamos con La Tarde. Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, será juzgado en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York en Brooklyn. El magistrado a cargo del caso rechazó una moción de la defensa que buscaba trasladar el proceso hasta Manhattan. Durante una nueva visita previa al juicio, programado para iniciarse el próximo noviembre, también hubo una imprevista revelación por parte de la Fiscalía. Alejandro Rincón está con nosotros. Alejandro, buena tarde. ¿De qué se trata? Hola, buenas tardes. Hasta el momento, el caso que enfrenta a Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, ante la justicia de los Estados Unidos, gira alrededor de presuntos delitos por narcotráfico. Este martes, sin embargo, quedó en evidencia que el gobierno de la Unión Americana busca también imponer cargos por homicidio en contra de este ciudadano mexicano. La justicia, en particular la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, a cargo de esta causa, no ha tomado por ahora una determinación sobre si permite a las autoridades del país imputar estos presuntos delitos por homicidio en contra de El Chapo Guzmán, a raíz de ciertas reglas que impiden de inmediato al gobierno estadounidense adherir estos cargos a el que por ahora ha sido un proceso por narcotráfico. Eduardo Valareso, el abogado de El Chapo, explicó en los siguientes términos esta controversia. El gobierno quiere presentar siquiera evidencias de 20 y pico homicidios contra él en un caso que se trata de narcotráfico. Lo que nosotros argumentamos es que el gobierno no puede hacer eso, número uno, porque no ha dado ninguna información sobre los homicidios. No sabemos si las personas están vivas, muertas o no. Durante esta nueva vista oral previa al juicio programado por el momento para el próximo 5 de noviembre, también fueron revelados algunos argumentos alrededor de las pruebas que han sido presentadas por el gobierno de los Estados Unidos en contra de Joaquín Guzmán Loera. Su abogado lo describió en estos términos. La mayoría de estas pruebas son ni testimonios, son declaraciones de informantes. Todos son condenados, son confesos criminales, asesinos, traficantes, y cada uno que va a declarar en esta corte va a estar buscando una cosa y eso es una condena más baja. En esta sesión ante la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, la justicia también negó la petición de la defensa que buscaba cambiar la sede del juicio desde Brooklyn a Manhattan. La defensa en su momento argumentó que el traslado diario del Chapo desde su centro de reclusión en el Bajo Manhattan hacia la corte en Brooklyn representaba un despliegue que afectaría el desarrollo del proceso. Sin embargo, la justicia considera que ahora mismo están en evaluación algunas posibilidades, como por ejemplo construirle una celda dentro de la corte o en alguna edificación
habitación propiedad del gobierno que sea cercana a la sede del juicio, de forma tal que esto no representaría un problema a futuro. También se terminó decretando que la extensión total de este proceso será de 4 meses una vez despegue el próximo 5 de noviembre. Es toda la información que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro Rincón. Las deportaciones de mexicanos desde los Estados Unidos han alcanzado su punto más alto desde que Donald Trump es presidente. En el primer semestre de 2018 se han registrado más de 109,000 repatriaciones de mexicanos por parte de las autoridades migratorias. Gustavo Alegret, nuestro director periodístico en Estados Unidos, tiene el reporte. Gustavo. Saludos, muy buenas tardes. Son alrededor de 32,000 eventos más que en el mismo periodo del año anterior. Las autoridades hablan de eventos vinculados a los procesos migratorios y es que algunas personas pueden haber sido deportadas varias veces. Estos datos suponen un incremento del 42% en el mismo periodo este año respecto del anterior. Los datos los ha dado la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación de México. Y aquí, en el Departamento de Seguridad Nacional, insisten en que aún no tienen los datos oficiales, pero que esos incrementos sí también los tienen identificados. El año pasado, en el 2017, fueron los números más bajos que tuvo este país en la historia. Si están comparando con los números del año pasado, pues quizás puede ser un incremento. De igual manera, pueden ser personas que hayan salido y entrado en varias diferentes ocasiones. No tenemos las últimas estadísticas. Lo que sí le queremos recalcar a todo el mundo que este país, esta administración, está haciendo todo lo posible por seguir ejecutando sus leyes de inmigración. Cada persona que llegue aquí a este país de manera indocumentada será repatriada o deportada. Un inmigrante que no tiene estatus legal siempre debe pedir ver un juez. ICE no son abogados. ICE no implementan la ley. Ellos son como policía en la calle, solo quieren detener a la gente, no saben qué derechos tiene el inmigrante. Para el Departamento de Seguridad Nacional, lo importante, dicen, es no politizar, hay que aplicar las leyes, como escuchábamos, y hacen un llamado muy concreto a los legisladores. Se van a seguir las leyes que por mucho tiempo han existido y que yo creo que es tiempo también de que el Congreso ponga su parte para finalmente organizar lo que sería la famosa reforma migratoria a favor o en contra de esta ola de inmigración que tenemos. De acuerdo a los datos, el 95% de los deportados son adultos y solo el 5% menores. Estos datos, estas cifras, si bien son importantes en cuanto a su incremento, siguen estando por debajo de las cifras de deportación de la presidencia de Barack Obama. Hay diferencias. En el caso de Obama, gran parte de esos números respondían a que las deportaciones se producían inmediatamente en frontera, es decir, los migrantes llegaban, eran procesados en el sistema de inmigración e inmediatamente deportados. En este caso lo que vemos es que hay muchos deportados que son personas que llevan viviendo años, 10, 20, hasta 30 años en Estados Unidos y ahora enfrentan una deportación que los deja en una situación de desarraigo en el país que teóricamente es su país de origen. Hay otro perfil importante, un último dato antes de devolver esta conexión, y es el del pasado criminal. Con Barack Obama no había cifras importantes de ciudadanos deportados que no tuvieran un pasado criminal. En este caso, los deportados indistintamente tienen o no tienen pasado criminal, lo que lo hace único respecto a esta presidencia. Desde Washington, informó Gustavo Alegret para NTN 24. Gracias, Gustavo. Gracias por la información. Y 10,3 millones de hispanos no ciudadanos están en riesgo si son considerados carga pública por el reglamento que quiere implementar la administración Trump a los que reciben algún tipo de beneficio público. En Nueva York, por lo menos, 400,000 hogares de todas las nacionalidades se verán afectados, teniendo que elegir entre su estatus migratorio o recibir incluso seguro médico para sus hijos. Violeta Bastardo tiene la información. Violeta. Muy buenas tardes. Y los inmigrantes que serían más afectados son los que se encuentran en California y aquí en Nueva York. Los que reciben servicios de alimentación, ayuda para la renta y seguro médico, entre otros, están entre la espada y la pared. La administración federal amenaza con llamarlos carga pública y no podrían calificar para obtener la residencia legal permanente y la naturalización en Estados Unidos. El 47% de la población inmigrante en el país
está en peligro. Los niños que nacieron aquí, ellos tienen el derecho, como ciudadanos de Estados Unidos, a recibir esa ayuda. Lo que quiere hacer el gobierno es mantener a los pobres que no sean ciudadanos. La Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca aún no precisa cuándo adoptará dicha medida que tiene como objetivo promover la autosuficiencia. Que son amenazas que vienen, que no tienen sentido. Sin embargo, tiene a muchas familias pobres pensando entre elegir el bienestar de sus hijos o el estatus migratorio. Tenemos muchas familias que no les alcanza a veces el salario porque lo único que pueden encontrar son trabajos de bajos ingresos. Catalina dice que su madre se vio obligada a pedir cupones de comida, lo que puede tener secuelas. Ahora ella no sabemos si va a poder ser ciudadana. Y gracias a esa ayuda, yo no sería abogada ahora en día. Me hubiera tocado salirme de estudiar, ponerme a trabajar y ayudar a mantener la casa. Y en el caso del seguro médico, una mensualidad cuesta de $200 a $300. Imagínense una familia de 2 y 3 niños, cómo podría costear este servicio. Desde Manhattan, Nueva York, Belica Bastardo, NTN 24. Los inmigrantes de la India se están convirtiendo en el mayor número de detenidos por el Departamento de Inmigración de los Estados Unidos. Por lo menos ese es el caso de California, donde los hindúes ya superan a los mexicanos y a los centroamericanos en varias cárceles. Mauricio Cárdenas tiene esta información. Mauricio. Saludos para todos ustedes. Aunque es obvio que de México y Centroamérica, por cercanía geográfica, es la mayoría de los inmigrantes indocumentados que llegan a los Estados Unidos, es impresionante para las autoridades el hecho de que un país tan lejano como la India esté casi al igual que México y Centroamérica, casi un 50-50. Eso es lo que indica el número de detenidos en los centros de inmigración aquí en cercanías de la ciudad de Los Ángeles, en Victorville, que hay una prisión federal, y también la prisión de inmigración que queda en Adelanto. Pues bien, los hindús toman un avión desde su país hasta Ciudad de México y de Ciudad de México por tierra o en avión llegan hasta la frontera en Tijuana, en Mexicali, en Baja California Norte para cruzar hacia los Estados Unidos. Todas las personas que temen regresar a su país tienen el derecho de solicitar asilo en la frontera. Estamos viendo que un gran número de personas de la India están solicitando asilo político y es porque en sus países no pueden practicar sus religiones libremente y estamos viendo problemas políticos también que ha resultado en estas personas buscar asilo político por la frontera de México. Muchas de las razones por las cuales las personas piden asilo político en la frontera, en este caso las personas de la India, es porque en los Estados Unidos tenemos el derecho de practicar nuestra religión libremente, tenemos estos derechos constitucionales y entonces a estas personas poder venir a los Estados Unidos y sentirse libres es algo increíble. De todas maneras, tienen que pasar por el proceso de asilo político en la frontera, tienen que ver un juez y eventualmente tienen que ganar su caso en la corte para poder tener el estatus legal de asilo en los Estados Unidos. La mala noticia para los inmigrantes de la India es que el número de asilos políticos que se están concediendo ha ido bajando por este tema de la tolerancia cero del presidente Donald Trump. Ellos casi siempre tratan de legalizar su situación migratoria en Estados Unidos a través de un asilo político que no muchas veces les es concedido, pues en esta época se hace cada vez más y más difícil lograr los documentos de residencia permanente a través del asilo político. Desde Los Ángeles, Mauricio Cárdenas para la tarde de NTN 24. Gracias, Mauricio. Finalmente, terminamos nuestro recorrido en los Estados Unidos con esta noticia. Omarosa Manigault, la ex asistente principal afroamericana del mandatario de los Estados Unidos, el presidente Trump, ha sido entrevistada por Robert Mueller, el fiscal especial investigado por la trama rusa. Esto mientras Omarosa acaba de lanzar su nuevo libro sobre su experiencia bajo la administración Trump, donde asegura que grabó a funcionarios del gobierno a escondidas antes de ser despedida. La Casa Blanca asegura que el libro está plagado solamente de mentiras. Emiliana Molina en Washington tiene información. Emiliana, buena tarde para ti.
Y Dania, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, esta entrevista entre Omar Rosa y el fiscal especial Robert Mueller, quien investiga la trama rusa aquí en Estados Unidos, llega en medio de polémica tras el lanzamiento de Omar Rosa de este libro, donde da detalles de su cargo bajo la administración del mandatario estadounidense Donald Trump. Y también llega en medio de polémica porque ocurre mientras funcionarios de la campaña del mandatario estadounidense demandan a Omar Rosa supuestamente por romper un acuerdo de confidencialidad que firmaron ambas partes en 2016 y que ahora lo está rompiendo Omar Rosa, como aseguran los funcionarios de la administración de Donald Trump, al lanzar este libro con detalles de la administración de Trump y con estas grabaciones donde Omar Rosa asegura también que el mandatario estadounidense utiliza palabras que son negativas y que son negativas para la comunidad afroamericana aquí en Estados Unidos. Por otro lado, el mandatario estadounidense no se ha quedado callado y se ha tomado las redes sociales para tuitear en repetidas ocasiones criticando a Omar Rosa. Cuando uno le da a una loca, llorona, mala vida, un descanso y un trabajo en la Casa Blanca, creo que simplemente no funcionó. Buen trabajo por parte del general Kelly por despedir rápidamente a ese perro. Omar Rosa fue despedida por el jefe de gabinete de Donald Trump en 2017 por John Kelly, pero ella en este libro acusa al mandatario estadounidense de utilizar la palabra nigger, que es una palabra que los afroestadounidenses aquí encuentran bastante ofensiva. Por su parte, la vocera de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, no ha negado el hecho de la existencia de estas grabaciones. No puedo garantizar nada, pero puedo decirles que el presidente se dirigió sobre esta pregunta antes. Yo no lo escuché nunca antes, pero también puedo decirles que si yo o cualquier otra persona que viene a este edificio a servir a este país todos los días, haciendo lo mejor para ayudar a la gente en todo este país, para tratar de hacerlo mejor, si en algún punto fallamos, si el presidente es quien dice que es los críticos, nosotros ciertamente no estaríamos aquí. Sí, sin duda alguna forma parte de la estrategia de Donald Trump siempre picar adelante, tratar de desacreditar a las personas que de alguna manera lo acusan de alguna forma u otra, y forma parte de esta estrategia, lo desacredita y de esta gran estrategia de polarización que ha venido utilizando desde que es candidato para mantener sólida su base de seguidores. Y mientras Omar Rosa asegura que sí firmó este acuerdo de confidencialidad con funcionarios de la campaña presidencial, ella asegura que redactó el libro después de ser despedida por el jefe de gabinete John Kelly. Por otra parte, también afirma que le ofrecieron un trabajo con la campaña de reelección del mandatario estadounidense, ofreciéndole al menos $15,000 mensuales. Sí firmaba solamente un nuevo acuerdo de confidencialidad, a lo que ella se negó. Estamos en directo desde Washington. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Emiliana, gracias por la información. Con esto hacemos una pausa, los titulares de la hora. Carlos Alberto Figueroa nos actualiza y al regreso, 7 delitos fueron imputados al diputado Juan Requesén por el presunto atentado contra Nicolás Maduro. Nos va a acompañar Julio Borges, diputado venezolano, expresidente de la Asamblea Nacional en Venezuela. Muchas cosas para conversar con él. Ya volvemos. Ya regresamos continuamos con La Tarde. Son las 6:08 en Caracas, Venezuela. Seguimos con La Tarde. En este momento continúa la audiencia de presentación del diputado opositor Juan Requesén. Ya se conoció por parte del fiscal general la imputación de 7 delitos en contra de Requesén. Sus familiares continúan sin verle desde hace una semana cuando ocurrió su arbitraria detención. Carolina Bigot tiene información. Carolina, buena tarde. Hola, muy buenas tardes, Idania. Amigos de NTN 24, así es, como bien lo dijiste, aproximadamente a la 1:30 de la tarde fue trasladado desde la sede del helicoide Juan Carlos Requesén nuevamente acá a la sede del Palacio de Justicia, donde funcionan los tribunales principales de Venezuela. Dijo el abogado oficial, que ya pues la familia Requesén lo reconoció, Joel García, que la audiencia continuaría a las 5:30 de la tarde. Él, a través de su
cuenta en Twitter, dijo: nos informan que la continuación de la audiencia de presentación del diputado Juan Carlos Requesens será a las 5:30 de la tarde aproximadamente. Nosotros vimos entrar tanto al diputado Joel García como a las otras dos, al abogado Joel García como a las otras dos abogadas que forman parte del equipo aproximadamente a las 5:40, por lo que podemos presumir que esta audiencia de presentación o la continuación de esta audiencia de presentación se está llevando a cabo en este momento. El día de ayer la audiencia duró aproximadamente 7 horas. Y Dania, amigos de la tarde. Pero el día de hoy la Asamblea Nacional también se pronunció en apoyo al diputado Juan Carlos Requesens, a la violación de los derechos humanos y a todo este panorama, según ellos, trágico que ha ocurrido tras la detención y vinculación de Juan Carlos Requesens con el magnicidio fallido que denunció Nicolás Maduro. Recordemos que el diputado Juan Carlos Requesens fue trasladado el martes pasado, hoy justamente, hace una semana, aproximadamente a las 10 de la noche, efectivos del SEBIN irrumpieron en su vivienda y se lo llevaron a golpes hasta la sede del helicoide. La sesión de la asamblea de hoy fue particular, pues allí el diputado Gilbert Caro, quien también fue preso político, pues mostró un acto de apoyo a Requesens. Vamos a verlo. Hermanos de esta institución, ¿en dónde está la dignidad de un hombre? ¿En dónde está la dignidad de un hombre? En la ropa. ¿En dónde está la dignidad y la moral de un pueblo? ¿En dónde está la dignidad y el amor de Venezuela? En la ropa no. La dignidad de un hombre no está. Y esta institución no está en lo que llevamos puesto. La dignidad de un hombre está, por favor. La dignidad de un hombre no está en lo que lleva puesto. Y a mí el gobierno me expuso desnudo como han desnudado a un pueblo, sin comida, sin alimentos, sin salud, sin medicina. ¿En dónde está la dignidad de un pueblo? En su unidad. Llamo a esta institución aquí a apoyar a Juan Requesens, a apoyar a esta institución en unidad, en unidad. Porque la dignidad y el amor de un hombre no se lleva en lo que yo me acabo de quitar, se lleva en el corazón. Y Venezuela la llevamos en el corazón. Todo nuestro apoyo, hermano Requesens, todo nuestro apoyo a los presos políticos, a Leopoldo López, a Lorenzo Saler, y a esta institución tiene que dar la cara. Y Dania, amigos de la tarde, el diputado Gilbert Caro hizo este acto de apoyo a Requesens, recordemos, haciendo alusión al video que fue difundido donde pues se humilló al diputado Juan Carlos Requesens. Vamos a ver un poco, y Dania, el ambiente que se vive acá en el Palacio de Justicia cuando son en Caracas las 6:13 de la tarde. Continúan sus familiares, vemos a su hermana Rafaela Requesens, que también fue detenida. Ella es parte del movimiento estudiantil venezolano, también está su madre. El día de ayer y el día de hoy ha acompañado acá su madre, diputados de la bancada opositora. Pero vamos a ver un poco los delitos que le imputan al diputado Requesens y que fueron dados a conocer por el fiscal general Tarek William Saab. Requesens es imputado por traición a la patria, homicidio intencional calificado en grado de frustración contra el presidente, homicidio intencional calificado cometido con alevosía, terrorismo, asociación para delinquir, instigación pública continuada, posesión ilícita de armas y municiones. Es la situación, Idania, que se vive entonces acá en el Palacio de Justicia cuando son las 6:14 y se lleva a cabo la audiencia de presentación del diputado Requesens. El día de hoy se pudiera conocer el lugar de reclusión donde esperará el juicio y también la confirmación de estos delitos. Es la información y el aporte que podemos hacer, y con él retornamos contigo, Idania. Adelante. Gracias, Carolina, gracias por la información. Quiero darle la bienvenida en esta parte del programa a Julio Borges, diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela, expresidente de la Asamblea Nacional. Julio, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. No, gracias a ti. ¿Por dónde comenzamos? Yo quiero retomar la frase del diputado Caro. ¿Dónde está la dignidad de un hombre? La dignidad del hombre está en nunca vender su conciencia,
en saber que es intraficable y que no es objeto de negociación y que tiene un valor la vida, la persona, la individualidad, todo lo que significa la esencia del ser humano, que esto ni se compra ni se vende. Y ahí es donde está la lucha más importante del pueblo venezolano hoy, en gestos como el del Gilbert Caro, que lo enaltece, en la lucha que significa Juan Requesens y todos los líderes venezolanos, en dilemas como está poniendo el gobierno ahorita, que quiere esclavizar a la gente con el tema del carnet de la patria para dividir a los venezolanos entre quienes tienen acceso a la gasolina barata con el carnet y quienes van a tener que pagar en dólares internacionales a los precios internacionales de la gasolina. Es una lucha al final en Venezuela del someterse o rebelarse con la dignidad. Totalmente es así, Dania. Después de 20 años, Julio, el gobierno, la revolución, no ha podido ir contra esa dignidad a pesar de todo lo que ha hecho. Esa es un poco la lucha del gobierno, que pareciera siempre querer vejar a la oposición con ese tipo de actos que hemos visto los últimos días, como la publicación del video de Juan Requesens, que aunque hablaron de filtración, pues todos sabemos que normalmente en el SEBIN va a salir lo que permitan que salga. Sí, bueno, es que fíjate, algo importante entender. Una vez le preguntaban al Papa Juan Pablo II cuál era la diferencia entre una dictadura y un régimen totalitario comunista como el que vivió. Él decía, bueno, en la dictadura es el abuso del poder, es el ejercicio del poder sin límites, sin división, pero en el gobierno totalitario, el fin último del gobierno totalitario, tipo Cuba, tipo Maduro, tipo Nicaragua, es apoderarse de la conciencia de las personas, es doblegar la dignidad de las personas. Y si tú pudieras resumir estos años de lucha, es la lucha de la dignidad del pueblo contra el sometimiento y la esclavitud que quiere hacer el régimen contra el propio pueblo. Y todos los días esa lucha se da y a veces la gente se cansa, la gente reacciona, la gente sale a la calle, la gente vuelve a recogerse, pero nunca han podido ni podrán doblegar al pueblo venezolano, que ha resistido y resistido y resistido. Por su parte, Maduro se quiere mostrar como invencible, como todopoderoso, pero sin duda alguna, y no tengo dudas sobre esto, Maduro está en su momento más decadente, más débil y sin lugar a dudas con todas las crisis abiertas que pueden llevar y tienen que llevar en el caso venezolano a un desenlace democrático. Y ese creo que es la encrucijada real que está planteada para los próximos cortos tiempos en Venezuela. ¿Por qué pensar que Maduro está en su momento más decadente, más débil? Si uno revisa las redes sociales y va a quienes hacen opinión en Venezuela, este es un punto que he visto reflejado en varias personas en las que creo. El pensar que el gobierno está en un momento particularmente endeble. ¿Por qué? Bueno, porque si uno lo ve con frialdad y uno lo trata de ver, digamos, sin el agobio de lo que está viviendo Venezuela, y uno lo ve con objetividad, uno se da cuenta, Dania, que Maduro ha abierto él mismo las peores crisis que lo van a llevar a su salida. Por un lado, la crisis petrolera. De 3 millones de barriles con que Venezuela vivía, más de 3 millones de barriles, hoy estamos en 1.200.000 barriles y va palo abajo. Luego está el tema de la hiperinflación, segunda crisis. Una hiperinflación que puede terminar este año en 1.000.000%, eso no cabe en la cabeza de nadie, y está allí. En tercer lugar, las demandas contra el Estado venezolano, contra Citgo, contra la demanda de ConocoPhillips contra PDVSA. Eso tiene totalmente contra la pared porque el gobierno no pagó responsablemente sus deudas o expropió sin cumplir. Luego la crisis militar. Es una nueva crisis que aparece este año 2018, pero evidencia un divorcio, una ruptura que yo creo que es irreversible entre los jóvenes líderes que están allí y la casta, que es ese círculo que mantiene Maduro en el poder. Luego está la crisis internacional, las sanciones, la Corte Penal Internacional, las demandas, todo lo que es el Grupo de Lima, la Unión Europea, los Estados Unidos. Luego está la crisis humanitaria. Millones de venezolanos que no tienen qué comer, que no tienen cómo curarse, que no tienen cómo vivir. Todas esas crisis, si tú las sumas uno a uno,
lo que te refleja es un Maduro que está en su peor momento, acorralado totalmente, y que todas estas crisis, si somos inteligentes, deberían llevar al derrumbe de la dictadura en Venezuela. No tengo duda de que debe ser así y debe ser el proyecto claro de meter toda la presión que podamos para que se termine de derrumbar un gobierno absolutamente decadente. Esa meter toda la presión que podamos implica llegar hasta un atentado, como se ha señalado. No, no tiene que llegar a eso, y nosotros ya en la historia venezolana, ese pueblo digno que tú has hablado, ha tumbado dictaduras sin tener que llegar a ese nivel. Eso es así. ¿Qué significa toda la presión? Seguir pidiendo la colaboración internacional, seguir persiguiendo la corrupción, seguir sancionando a quienes violan derechos humanos, seguir pidiendo sanciones a quien destruyó la democracia. Internamente, ¿qué significa eso? Sí. Buscar que podamos lograr que todas esas protestas sean como una gran convergencia de protestas que puedan de alguna manera sacudir más al país. Saber que hay una crisis militar y emplazar a las Fuerzas Armadas a que hagan valer la Constitución. Saber que la economía está destruyendo a Venezuela y que el gobierno nunca va a poder resolverla y que eso más bien va a derrumbar la gobernabilidad. Entonces, yo creo que hay muchos caminos, muchos tableros en los cuales el gobierno ha creado estas crisis, y hay que seguir empujando a estas crisis que ha creado el gobierno para que se derrumbe ese castillo falso que ellos han montado y que se mantiene solamente del miedo y de la represión. ¿Por qué, Julio, se señala tu participación en el evento que ocurrió en Venezuela y que sí ha sido calificado como un atentado, por lo menos, por el gobierno nacional? ¿Por qué Juan Requesens menciona en ese video donde dice que se hablaron para lograr que alguien cruzara la frontera? Bueno, fíjate, apenas ese video salió, la primera reacción nuestra, mía, fue hablar con el papá de Juan Requesens, con quien hablamos todos los días, y es la mejor relación. Y él dijo: Julio, ese no es mi hijo. Quien habló ahí no es mi hijo. Esa es una persona que le intoxicaron o la pusieron contra la pared o la desestabilizaron. Y afortunadamente, porque Dios es grande, a las pocas horas aparece este otro video que confirma el nivel de sometimiento, de tortura, de tratar de doblegar a la persona. Hace pocos minutos hablé con el papá de Juan, están todos ahorita en la audiencia, y es la posición firme de quien tiene que defender la verdad y defender el hecho de que el gobierno no siga tratando de tapar su desastre con los atentados o con las conspiraciones. Desde que Maduro es presidente, Idania, él ha denunciado 22 atentados. Es decir, en Venezuela cada 3 meses y medio hay un atentado, o cada 4 meses. Ya había culpado en todos el mismo patrón. O un presidente de afuera es culpable, de Estados Unidos, de Colombia o de España, y la oposición. En el 2015 acusó a Ledesma y a mí y a Enrique Capriles de que íbamos a sobrevolar Caracas, nosotros piloteando los aviones para bombardear a Miraflores con unos aviones Tucano. En esa oportunidad Ledesma fue preso por ese mismo atentado. De manera que esto es un patrón que se da, y creo que en el caso nuestro es porque nosotros hemos estado sistemáticamente golpeando donde más le duele. Claro, pero una de las hipótesis que se maneja es que realmente los drones que sobrevolaron Caracas el día del acto donde estaba Nicolás Maduro, hace unos días atrás, ciertamente estaban manipulados por gente que quería atentar contra Maduro. Habrá que investigar y esto está sobre la mesa, pero digamos que hay cierto consenso en pensar que esto es así. Entra la resistencia en una etapa que no habíamos visto. Si uno ve que en las últimas horas han sido encarcelados o detenidos 2 generales de la Fuerza Armada venezolana, 2 figuras importantes, eso nos lleva a pensar, eso le tenemos que sumar también los 150 militares que ya están detenidos. Sí. Esto nos lleva a pensar que ciertamente hay un descontento ya plasmado en movimiento cierto contra Nicolás Maduro. Bueno, cuando yo te estaba tratando de enumerar las diferentes crisis que yo veo abiertas. ¿Hablaste de la militar? Hablé de la militar, que te dije que es nueva, en el sentido que es como la más reciente de todas. Hasta hace poco el gobierno se jactaba del apoyo militar,
pero el propio gobierno sabe y lo dice, porque lo ha dicho en ámbitos diplomáticos, que en los últimos 12 meses ellos han logrado tratar de conjurar por lo menos 5 rebeliones militares, muchas de ellas llevadas a cabo por jóvenes. Entonces, lo que sí es cierto es que ahí se produjo una fractura que yo considero es irreversible. Claro, pero justo que los detenidos en las últimas horas no son precisamente jóvenes. No, obviamente no lo sé. Hay 2 generales y creo que después hay 4 más que son más jóvenes. Pero lo que sí muestra es que allí hay un descontento permanente, porque si bien estos son de hoy, de las recientes horas, pero en el mes de junio, en el mes de mayo, llegaron a más de 200 detenidos. En marzo hubo otro grupo importante de detenidos y siempre son como los líderes naturales de la institución que el gobierno está reprimiendo y reprimiendo. Y en frase de lo que dice el padre Ugalde, Maduro sabe que los militares ya llegaron al tope y son quienes pueden en un momento dado hacer valer la Constitución, porque es lo que está planteado. Una de las cosas que nosotros tenemos que recuperar es el orgullo de que nosotros estamos recuperando la democracia y la Constitución. Quien dio el golpe de Estado o quien ha dado muchos golpes de Estado es Nicolás Maduro, con la constituyente, con las elecciones del 20 de mayo, con muchos eventos. Lo que toca en Venezuela es recuperar la Constitución, recuperar la democracia, y es una tarea que se puede hacer sumando la presión democrática internacional junto con la presión democrática interna y al final lograr que Venezuela recupere lo que le corresponde, que es la democracia. Claro, muchas veces se le ha pedido a los militares finalmente preservar la Constitución. Lo acabas de decir, no es dar un golpe de Estado, sino recuperar las garantías constitucionales del país. Pero cuando uno ve los focos en una línea de tiempo, lo que uno se pregunta es, a ver, ¿no había manera de que fuese coordinado? ¿No había manera de que pueda ser dentro de un consenso de la Fuerza Militar? ¿Qué decirle a la Fuerza Armada? Al final, a los que están adentro y a los que quizás están afuera y no se atreven, ¿no? Yo siento que hay un cambio muy importante que ha ocurrido en estos últimos meses. Uno es que la enorme y gigantesca crisis social y humanitaria llegó a las Fuerzas Armadas. Antes era un reflejo, estaba cercana, pero ya se metió en el hueso de las Fuerzas Armadas. Y en segundo lugar, yo creo que después del 20 de mayo, las Fuerzas Armadas entienden que el enemigo próximo de Maduro son ellos. Y Maduro sabe que quien puede en este momento lograr un cambio en el país para imponer la Constitución es la Fuerza Armada. Entonces está esa batalla final entre una Fuerza Armada que sabe que Maduro y los cubanos quieren aniquilar a la Fuerza Armada, y una Fuerza Armada que sabe que tiene que defenderse porque ya le llegó su cabeza a ser cortada por Maduro y los cubanos. Entonces, yo no tengo dudas de una cosa muy importante que quisiera explicarla gráficamente. Sí, por favor. En los últimos tiempos, Maduro se ha sujetado de un trípode que tiene 3 pilares: Fuerzas Armadas, petróleo y Cuba. Ese ha sido su gran sostén. Las Fuerzas Armadas se fracturaron, el petróleo se desplomó, y lo único que le queda es Cuba. Entonces, lo que antes eran aliados, que eran las Fuerzas Armadas, ahora son enemigos. Y por eso Maduro y los cubanos saben que tienen que lograr quebrar a las Fuerzas Armadas para que las Fuerzas Armadas ya no sean ese último eslabón que falta para que nosotros podamos tener un cambio en el país. Yo creo que esa batalla se está dando ahorita y por eso la represión la están haciendo los cubanos entre los cuarteles. Además, quebrar la Fuerza Armada al mismo tiempo que pretende aumentar el número de milicianos, porque además lo ha dicho en estos días y además con premura, hay que aumentar el número de milicianos. Después que ellos tuvieron el evento del gobierno donde pusieron preso a más de 200 oficiales, inmediatamente la respuesta fue: vamos a llevar a 1 millón de milicianos el componente de las milicias. Hace pocos días volvieron con ese tema porque eso es la fotocopia del modelo de sustituir una Fuerza Armada profesional e institucional por un modelo donde se partidiza y se politiza y se corrompe el cuerpo armado de un país. Ese proceso es el que está en juego en este momento. Ahora, ¿qué pasa después de este atentado con la oposición? ¿Qué pasa, por ejemplo, o qué pasó en los encuentros que se dieron en Colombia a propósito de la toma de posesión del nuevo presidente Iván Duque, donde confluyeron varios representantes invitados al acto de distintos partidos de Venezuela? Bueno, hay un reclamo y hay una demanda
evidente de unidad en todas partes. Y es una especie de reclamo que tiene todo el sentido, que te lo hacen los gobiernos, las cancillerías, los parlamentos. Yo lo que trato de explicar, Idania, es que más allá de que puedan haber visiones diferentes dentro de la oposición, claro, yo lo que pido también es comprender que nosotros hemos vivido lo que yo llamo un naufragio, es como un terremoto. Si tú te pones a ver, los principales partidos políticos de Venezuela están ilegalizados. Mi partido, Primero Justicia, está ilegalizado. Voluntad Popular de Leopoldo López, ilegalizado. Acción Democrática, ilegalizado. Y así todos los partidos están ilegalizados. Los principales líderes, antes de las supuestas elecciones fraudulentas, o estaban en la cárcel como Leopoldo, o inhabilitados como Enrique, o en el exilio como Antonio Ledesma, o perseguidos como María Corina. Entonces, nosotros estamos como recuperándonos de lo que ha sido una persecución colectiva muy fuerte, pero eso no es excusa para que nosotros no tengamos en este momento el vigor de poder lograr no solamente unir a los políticos, sino al país entero en una experiencia que permita crear un bloque nacional contra la dictadura. Claro. Ese es el reto que tenemos ahora por delante, sin lugar a dudas. Además de que yo conversaba con Antonio Ledesma hace unos días atrás, y él decía que no se produjo una reunión, que fueron varias, ¿no? Hubo de repente crítica en Venezuela por la reunión y uno se pregunta, bueno, se critica porque no se reúne, pero entonces cuando se reúne también se critica. Sí. A ver, la unidad no se construye sino a través del diálogo y a través de poniendo sobre la mesa una agenda de trabajo que se tenga. Totalmente. ¿Qué hay en esa agenda de trabajo? Mira, ¿hubo acuerdos particulares? Se lo pregunté a Antonio Ledesma y Antonio me decía, sí, hay acuerdos particulares. Por ejemplo, no ir a las elecciones mientras Maduro esté. No aceptar un diálogo que no tenga condiciones porque está demostrado que el diálogo no lleva a ninguna parte. ¿Se trabaja sobre un paro general o una huelga nacional? Recuerdo esos 3 puntos básicamente. Sí, la idea es cómo lograr unificar un solo mapa donde todo el mundo pueda transitarlo, todo el mundo pueda caminar por ese mapa. ¿Cómo simplificaría yo ese plan de vuelo, ese mapa? Un poco de la siguiente manera. Nosotros tenemos que estar claros en temas como el electoral, es el gobierno el que los ha cerrado. Nosotros, ¿qué más quisiéramos? Que hubiera condiciones para hacer elecciones en Venezuela, no las hay. Y nosotros estamos claros que todos los eventos que muestra el gobierno, como el de concejales, o el referéndum revocatorio de diputados, son cosas que nosotros tenemos que mantener la misma postura de no participar y de hacer un boicot electoral al gobierno. En segundo lugar, el gobierno va a comenzar, creo yo, en la medida en que la crisis se haga más aguda de lo ya aguda que está, a empezar con temas como el diálogo, a buscar algún tipo de acercamiento. Esa etapa que yo la viví y puedo hablar con mucha propiedad en República Dominicana se cerró, se hizo justo ante las elecciones para saber si se podía lograr unas elecciones limpias. No se logró, lamentablemente, pero ahora no tiene ningún sentido hacerlo. Y creo que el otro tema también importante es cómo lograr transformar la lucha social en un hecho político y al mismo tiempo cómo lograr poder tener el músculo, la fuerza para poder tener más presión dentro de Venezuela, porque en este momento el país está también contra la pared, porque como hemos dicho, aunque Maduro está arrinconado y débil, Maduro también está en una posición que lo único que le queda es la fuerza bruta. La represión contra los periodistas, la represión contra los profesores, contra las enfermeras, contra los diputados. Es el país donde lo único que funciona es el garrote de la represión. Claro. Y allí es donde nosotros tenemos que ver cómo logramos agarrar fuerza para sobreponernos a eso, como lo han hecho todas estas protestas, y luchar. ¿Cómo hilvanar todo este malestar y todas estas protestas en los diferentes sectores para que sea una sola? Se ha logrado en otras oportunidades cuando Venezuela ha salido a la calle a protestar y ha salido en un solo bloque. El año pasado estuvimos 130 días en la calle, con manifestaciones gigantes, durante 130 días y con el saldo también doloroso de todos los asesinatos que hubo por parte del gobierno. Pero este año ha habido más protestas que el año pasado. Se contabiliza, según el Observatorio de Protestas, más de 5.000 protestas en lo que va del año. Ahora, lo que hay es ver cómo se logra transformar esa protesta social, local, humana, en algo que pueda multiplicarse a que se pueda expresar el nivel de crisis que está viviendo el país, y eso es uno de los retos más difíciles que tiene la dirigencia política y que está más claro hacerlo. De repente lo que se ha discutido del paro o la huelga es un mecanismo,
o de seguir sumando con otros gremios. Es decir, hay múltiples fórmulas de hacerlo y creo que hemos tenido ejemplos exitosos en los últimos tiempos. Uno de ellos fue el de los médicos y las enfermeras, que costó que José Manuel Olivares, diputado también de Primera Justicia, haya sido amenazado su esposa, sus padres, su hermano. Es parte de la misma represión que se vive. Ahora, Julio, ¿qué pasó en República Dominicana? Es decir, el diálogo es un capítulo cerrado en la historia actual, en el aquí y el ahora de Venezuela. Bueno, fíjate, te digo mi historia. Yo soy convencido de que se tenía que transitar esa alcabala, por dos razones. Yo he tenido el privilegio de poder hablar con muchos presidentes en el mundo, en Europa, en América Latina, con muchos cancilleres, con muchos parlamentos, en todos estos últimos 2 años, como jefe de fracción del Parlamento y luego como presidente del Parlamento. Y siempre había como la demanda de decir, ustedes tienen que ir a un diálogo. Entonces, por más que tú pidieras presión, por más que tú dijeras, está pasando esto, por tú dijeras, estamos en emergencia, siempre la respuesta política del presidente, del canciller o del presidente del Parlamento era, tienen que intentar un diálogo, tienen que darle chance a un diálogo. Eso por una parte. Y luego, que venían las elecciones presidenciales. A mi modo de ver, fue correcto tratar de poner todo el esfuerzo en lograr unas elecciones limpias. ¿Qué significa elecciones limpias? Con observación internacional, con otros CNE, sin presos políticos, sin inhabilitados y con los candidatos libres. Lo mínimo en cualquier parte del mundo. Acceso a los medios libres, etc. Si eso se hubiera logrado, hubiera sido un gran triunfo. El gobierno cerró la puerta. Yo después del 20 de mayo y después del cierre de Dominicana, he tenido también la oportunidad de hablar con la mayoría de los presidentes, con la mayoría de los cancilleres, y ya nadie me dice, ustedes tienen que dialogar, porque ya todos los presidentes, los parlamentos, los gobiernos, se dan cuenta que ya ese capítulo se cerró. Era un paso necesario. Y el gobierno votó esa oportunidad y todo el mundo está claro que quien cerró la puerta a tener unas elecciones limpias fue Maduro, y por lo tanto el resultado del 20 de mayo es desconocer esas elecciones por parte del mundo entero democrático. Entonces era una alcabala que hubo que pasar y ahora toda la presión que ha venido es precisamente porque ya no se reconoce ni constituyente, ni elecciones, ni democracia en Venezuela. ¿Cuál fue el papel de Zapatero? He visto un cambio de posición, un cambio de crítica hacia Zapatero y pregunto, ¿no se sabía o Julio Borges no se dio cuenta nunca de que Zapatero jugaba a favor del gobierno hasta que llegaron a República Dominicana? Bueno, ahí había un elemento que nunca estuvo presente, que fue, digamos, lo que a nosotros nos dio, o a mí me dio por lo menos, la convicción de que había que darle el chance a ese proceso. Y es el tema que estuviera el canciller de Chile y el canciller de México 24 horas allí sentados. Claro. Porque eran personas que tenían, por parte nuestra, nosotros los invitamos, una claridad del problema venezolano y un apoyo a la democracia en Venezuela que era absolutamente indispensable. Entonces, sin ellos era imposible lograr nada. Y ellos al final se retiraron finalmente del diálogo cuando el gobierno ilegalizó los partidos, cuando el gobierno puso la fecha electoral que le dio la gana. Entonces ya ellos se retiraron y todo se desplomó. En esa fase final lo que hubo fue una presión brutal para que firmáramos sí o sí, para que reconociéramos la constituyente sí o sí, para que reconociéramos el CNE sí o sí, y ahí es donde hubo un quiebre que dentro de muchas otras cosas que hemos hecho, como lograr el cierre financiero del gobierno y las sanciones, produjo una de las cosas que el gobierno no perdona. Pero en todo caso, del papel de mediador se pasó al papel del abogado. Y simplemente lo que vino fue una presión brutal. Pero lo fue casi siempre, Julio. Claro, pero tú tenías por lo menos un balance que fue para nosotros muy importante, que era Chile y México. Cuando ya ellos se retiran, primero se retira México. ¿Quedó descalificado Zapatero como mediador? Como mediador, absolutamente. Si es el abogado del gobierno, el gestor del gobierno, el representante del gobierno, el defensor del gobierno, ese es su problema. Pero obviamente como mediador, más nunca en la historia de la humanidad. Código Rojo, se ha hablado de una solicitud de Código Rojo para Julio Borges, se ha hablado, lo ha dicho el canciller Arreaza, que se le pide a Colombia que entregue a Julio Borges. ¿Está tranquilo Julio Borges en Colombia? Bueno, al final todo el mundo democrático desconoce a esa constituyente que es la que da la orden de quitarme lo que logré por votos del pueblo. Claro. El proceso obviamente es todo viciado. En ningún país civilizado se reconoce ni el proceso, ni las formas, ni la institución. De manera que yo creo que lo que hemos conseguido más bien es un gran apoyo
la fiscal Luis Ortega, que hoy aparentemente le ponen otra nueva orden de captura, también vinculándola a todos estos temas. Entiendo que es la séptima vez o la sexta vez que le libran una orden de captura, que le libran una orden en Interpol, y la misma institución de Interpol ya ni siquiera toma con seriedad el tema venezolano, de manera que yo creo que lo que hay es un gran apoyo a saber que en Venezuela no hay justicia, sino lo que hay es un aparato de persecución, y eso por lo tanto el mundo entero lo entiende. Ahora que menciona Julio Borges a la fiscal, mañana el Tribunal Supremo en el exilio, el Tribunal Legítimo, como ellos se califican, va a sentenciar en relación al juicio a Nicolás Maduro por el caso Odebrecht, donde la fiscal ha acusado y ha presentado pruebas. La primera pregunta en relación a esto, Julio, es: ¿tiene facultades este tribunal para juzgar a Maduro? Fíjate, yo le doy una enorme importancia a este proceso por varias cosas. La primera de ellas es que Odebrecht ha sido un terremoto mundial, en América Latina más, pero ha sido mundial. Y el único país donde no ha pasado nada, y es quizás el país más corrompido y que tiene más abusos y más casos de Odebrecht y toda la corrupción de Odebrecht, es Venezuela. El valor que tiene que el tribunal y la fiscal estén presentándole al mundo pruebas sólidas, concretas, que han tumbado gobiernos en otros casos por la corrupción, que han tumbado ministros, que han tumbado funcionarios, y que en Venezuela no ha pasado nada, es para nosotros de un enorme valor. Y en segundo lugar, pone una presión cierta sobre quienes están en el poder en Venezuela, que ellos nunca se van a escapar de la corrupción. Nunca se van a escapar de la violación de derechos humanos. Son legítimos para hacer esto. Fueron nombrados cuando Julio Borges era presidente de la Asamblea Nacional. ¿Son el tribunal legítimo? ¿Tienen facultad para tomar esta sentencia? Absolutamente. Son el tribunal que, así como la Asamblea, el gobierno ha querido destruirla, igual este tribunal y estos magistrados nombrados, el gobierno ha querido, como ha sido el caso, destruirlos y llevarlos al exilio. Pero ese es un proceso que al final el gobierno es el que va a terminar destruyéndose a sí mismo, porque es insostenible la situación del país. De manera que yo le doy mucho valor a lo que se está haciendo. Tiene un vacío que se está llenando, que en Venezuela es totalmente impunidad, y creo que es una labor que va a servir para hoy, para mañana y para siempre. Una respuesta breve, pero no quiero despedirte, ya tengo que ir al corte, sin preguntar sobre un manejo político que desde ayer pareciera intentar entorpecer lo que va a ser la sentencia del tribunal, que ha sesionado, por cierto, en el Congreso de Colombia durante todos estos días, en este juicio que se le sigue a Maduro. ¿Qué hay detrás de esto? No comprendo. Tú dices que hay como una especie... Hay una maniobra política, no conozco cuál es, pero desde ayer noche se está presiones políticas sobre el tribunal para que no sentencie negativamente en contra de Maduro. Lo desconozco totalmente, la verdad, lo desconozco. Es decir, que hay una presión para negar o para frenar esa sentencia. Sí. Bueno, si la hay, te puedo asegurar que siento que hay una determinación muy clara. Se ha presentado el caso de manera muy sólida por parte de la fiscal, de manera que si esa intención existe, estoy seguro que se va a dar contra la pared. Eso no lo veo, la verdad. ¿Venezuela tiene esperanza de encontrar un destino distinto, Julio? Totalmente. Yo estoy convencido, Daniel, que en este momento tan difícil, con toda esta crisis que hay, la gente se sentirá que está aplastada, que está encerrada en un cuarto oscuro, pero son precisamente en estos momentos límites donde sale lo mejor de la gente, de nuestro pueblo, y donde se terminan derrumbando las dictaduras. El muro de Berlín cayó y nadie pensaba que iba a caer 24 horas antes. Pérez Jiménez se religió con el referéndum, el plebiscito, y se creía eterno, Fujimori también. De manera que estos gobiernos que parecen gigantes se terminan derrumbando en segundos. Y creo que así va a ser el caso venezolano. Julio Borges, diputado a la Asamblea Nacional en Venezuela. Gracias, Julio, por estar aquí. Muchas gracias. Rápidamente, vamos al corte, ya regresamos. Son las 5:48 minutos en la costa este de Estados Unidos. Representantes de la oposición venezolana fueron recibidos en el Senado español por líderes del Partido Popular. Los venezolanos buscan que el órgano legislativo se pronuncie frente a la detención arbitraria del diputado Juan Requesens, acusado de participar en el presunto atentado contra Maduro. En Madrid, Marcelo Moncayo tiene la información. Hola, ¿qué tal? Saludos para ustedes en la tarde, amigos televidentes. Hasta el Senado de España llegaron representantes de la oposición venezolana para denunciar los hechos que se están dando en los últimos días en Venezuela, entre ellos el arresto del diputado Juan Requesens.
Políticos de oposición en Venezuela, defensores de los derechos humanos, líderes sociales y estudiantiles llegaron este martes al Senado español para denunciar la persecución a la que estarían siendo sometidos varios opositores venezolanos luego del supuesto atentado en contra del presidente Nicolás Maduro. Los opositores venezolanos buscan la solidaridad de las principales instituciones españolas. Venimos a consignarle un documento al grupo parlamentario del Partido Popular, un documento para que el Senado de España, del Reino de España, estudie y se pronuncie sobre la situación venezolana. En estos últimos días hemos visto cómo se había violentado totalmente la Constitución, la vulneración total de los derechos humanos, el allanamiento de inmunidades parlamentarias, violentando a la propia Constitución venezolana. Y todos los días esta represión se expande por los cuatro costados. Anoche detuvieron a otros militares. Me imagino que vamos a llegar un día en que van a pretender encuartelar o encarcelar a toda la Fuerza Armada Nacional, porque ya sabemos que la inmensa mayoría de los miembros de la Fuerza Armada Nacional también están declarados en rebelión contra esta dictadura de Maduro. En esta ocasión, los representantes de la oposición venezolana fueron recibidos por senadores del Partido Popular, quienes se comprometieron con la defensa de los derechos humanos en Venezuela. El Partido Popular ha mantenido siempre una posición de apoyo a la oposición democrática en Venezuela y en favor de una transición que lleve la libertad de nuevo a este país. Bueno, lamentablemente no es algo nuevo. La represión en Venezuela lamentablemente ha sido una realidad desde hace ya años. Es verdad que cuando esa represión se dirige contra representantes legítimos del pueblo, contra representantes democráticos, para nosotros tiene una especial condena. Los opositores venezolanos tendrán diversas reuniones con políticos españoles y europeos para continuar con su objetivo de denunciar la crisis en su país. Televidentes de la tarde, y este jueves los representantes de la oposición de venezolanos acudirán hasta el Ministerio de Asuntos Exteriores de España para denunciar la situación que se vive en Venezuela. Este es el informe para la tarde. Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Gracias, Marcelo, gracias por la información. Última pausa en la tarde, ya regresamos. Llegamos al final de la tarde. Recuerden seguir nuestras cuentas en Twitter. Se las dejo en pantalla con información en tiempo real. Gracias por estar con nosotros. Nuestras entrevistas en la página web ntn24.com, en la sección de la tarde. Allí encuentra todos nuestros entrevistados. Les espero mañana a la misma hora para compartir, debatir, analizar la agenda informativa del día. Buena tarde.